Bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué elegí este tema hoy? Porque es uno de los temas que más surgen con mis clientas, con las mujeres con las que trabajo, que es el miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse finalmente genera un impacto súper profundo en términos de productividad, porque lo que hace es que nos lleva a procrastinar. Evitamos enfrentar aquello que no nos gusta o donde tememos equivocarnos o donde tememos que no es perfecto. Nos lleva a evitar nuevos desafíos. Nos hace muchas veces guardarnos nuestras valiosas opiniones, nos quedamos callados, por ejemplo, en reuniones porque nos da miedo hablar. Nos da miedo hablar pensando en que nuestra opinión no va a ser bien vista, bien escuchada, que podemos equivocarnos, y entonces también dejamos de mostrarnos, y eso evidentemente limita cómo va avanzando nuestra carrera, ¿ya? Entonces, el miedo a equivocarse es algo que es bastante común, yo lo he visto harto en mis clientas, y que finalmente tiene un impacto súper potente en términos de productividad y de eficiencia en el trabajo. ¿Ya? Nos hace perder tiempo, porque finalmente lo que hacemos es evitar, procrastinar, no adoptamos nuevos desafíos. Yo he escuchado muchas clientes que me dicen que se quieren cambiar de trabajo hace mucho rato, pero que el miedo las paraliza y no son, y ven los avisos, que encajan perfecto con su perfil, pero no lo hacen porque está este miedo a equivocarse, a que si después me cambio y me arrepiento, etcétera, ¿ya? Eh, y por eso fue porque quise hablar hoy día de esto, porque finalmente termina siendo un freno en nuestras carreras y nos hace estancarnos, nos hace perder tiempo, nos hace perder eficiencia, productividad, nos limita a tomar decisiones y finalmente nos estanca a nivel profesional, ¿ya? Y la idea de hoy es tomar este tema que es un tema bien recurrente y bien presente en las mujeres con las que yo trabajo. La idea es tomar este tema y que podamos ir, o sea, y poder ir entregando estrategias bien concretas, bien simples, para eh, lidiar con el miedo a equivocarnos, porque está bien que esté ahí, también tiene su razón de estar, para lidiar con él, porque evidentemente no va a desaparecer al 100%, y en el fondo para poder manejarlo a nuestro favor y que no nos limite a la hora de avanzar en nuestras carreras y de sentirnos seguras con nosotras mismas, y de potenciar la seguridad, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el punto número uno, pero número uno, a la hora de dejar de que el miedo al error nos paralice, es, y esto siempre lo digo, comprender que eh, equivocarnos, o sea, no equivocarnos es imposible. ¿Ya? Eso es lo primero. Vamos a tener que hacer un cambio de mentalidad. Yo sé que eh, todo aquel que tiene miedo a equivocarse odia equivocarse, pero vamos a tener que, en primer lugar, hacer un cambio de mentalidad y empezar a amigarnos con esto, empezar a mirar el error eh, como una oportunidad de aprender, de crecer, y comprender que en verdad es imposible no equivocarnos. ¿Ya? Podemos tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, eso es real, tampoco la idea es que nos vayamos equivocando por la vida, y por eso también está bien que esté el temor a equivocarnos, pero siempre y cuando no nos paralice, ¿ya? Entonces, el primer paso es mentalicémonos a que sí o sí en algún momento de la vida nos vamos a equivocar, que errar es parte de ser humanas, ¿ya? Es imposible que no nos equivoquemos, eso es lo primero, ¿ya? Hola Clau, ¿cómo estás? Eso es lo primero. Entonces, es hacer ese cambio de chip y en el fondo como empezar a repetirlo constantemente de es imposible no equivocarnos, somos humanas, ¿ya? Entonces, parte de ser humano es equivocarnos, aprender y ser perfectibles, ¿ya? Eso en primer lugar. Eso es el punto número uno y no es que la mentalidad frente a el error la vayamos a cambiar de un día para otro, ¿ya? Eh, no es que vayamos a pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de aprendizaje de un día para otro, pero en la acción lo vamos a poder ir modificando, ¿ya? Entonces, lo primero es querer
cambiar esto, comprender en el fondo que el miedo a equivocarnos cuando nos paraliza finalmente no nos ayuda, sino que hace todo lo contrario, que es que nos retrasa la toma de nuestras decisiones, nos estanca, nos hace menos productivas y menos eficientes. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo es una emoción que nos lleva a paralizarnos. ¿Ya? Entonces, todo esto que muchas veces, está muy de moda la palabra procrastinación, lo que yo he descubierto es que detrás de la procrastinación, o sea, no es lo que yo he descubierto, lo he visto con mis clientes y en verdad hay muchas personas que lo plantean así. La procrastinación, que es esto como de patear tareas importantes hasta el final, la procrastinación está súper relacionada con el miedo a equivocarnos. Entonces nos enfrentamos tareas donde creemos que nos vamos a equivocar y le sacamos el poto a la jeringa, como se dice, y terminamos dejándolo para el final. Y estamos en esta sensación, además, de que no hacemos lo que tenemos que hacer y nos sentimos además culpables por eso, ¿ya? Entonces, lo primero es comprender que equivocarse sí o sí va a ser, o sea, va a ser algo que nos va a pasar en la vida, es parte de nuestra, es parte de la vida, es parte de que seamos humanas, y comprender que el error nos abre el aprendizaje, ¿ya? Eso es lo primero, a rasgos generales. Y ahora, como yo les decía, la otra parte tiene que ver con actuar, ¿ya? Y en la medida en que vamos actuando y que nos vamos enfrentando al error, eh, se va haciendo más tolerable, el miedo va bajando y en el fondo vamos pasando de una mentalidad fija, donde nos culpamos y donde creemos que hay algo mal en nosotras, versus a una mentalidad de aprendizaje, que es una mentalidad mucho más flexible, que busca oportunidades, que busca aprender y que dice, bueno, ya me equivoqué, de esto aprendo, ¿qué puedo hacer distinto para la próxima vez? Y deja de castigarse, ¿ya? Entonces, para ponernos en acción, paso uno. Y les quiero hablar, graficar de un ejemplo mío al que me he visto enfrentada en las últimas 2 semanas. A grandes rasgos yo manejo desde los 18 años, pero recién a mis 35 aprendí a manejar en auto mecánico. Hace 2 años que está el auto de mi marido en el estacionamiento, de lunes a viernes, y yo me movía en Uber a la consulta o me movía en metro, me iba en el metro lleno, etcétera. De repente el metro no pasaba y llegaba atrasada, todas esas cosas, que de repente el metro se para, o de repente había un Uber, o de repente el Uber me salía un ojo a la cara porque estábamos en tarifa alta. Bueno, el tema es que durante 2 años estuvo el auto estacionado acá, en el estacionamiento, y como yo también sufro de miedo a equivocarme, chuteé la pelota mucho rato. De hecho, hace 2 años que estoy diciendo que quiero aprender a manejar, y mi marido siempre me decía, ya, pues sí, ahora el fin de semana no sé qué, y siempre había una excusa para no hacerlo, ¿ya? Y con este ejemplo quiero irles graficando cómo podemos ir manejando el tema del temor a equivocarnos y cómo enfrentarnos finalmente a situaciones que nos generan miedo, pero que en el fondo vamos a tener que enfrentarlas sí o sí, ¿ya? Entonces, el primer paso es conectar con los beneficios o el para qué me enfrento a esto, ¿ya? Y, por ejemplo, en mi caso, que tuvo que ver con subirme al auto y aprender a manejar en auto mecánico, me imaginé todas esas cosas que podría hacer si lograba aprender, ¿ya? Y sacar el auto del estacionamiento, ¿ya? Me imaginé la comodidad de no ir en metro a la consulta y de no irme en el metro lleno, de no tener que estar esperando. Muchas veces, o sea, en más de una ocasión me pasó en estos 2 años que tuve que suspender o correr horas porque el metro se quedaba parado, ¿ya? Y me tocaba llegar tarde. Entonces me imaginé todo eso que podría ser, la independencia que ganaba, hasta me imaginé en situación tomando el auto en la semana y partiendo a la playa, como yo tengo harta flexibilidad horaria, hasta me imagino esa situación, ¿ya? Entonces eso fue lo primero que a mí me hizo conectar con la motivación y decir, ya, lo voy a intentar, que fue conectarme con los beneficios de hacer esto. Entonces ahí, en el caso del trabajo, hay que ir a conectar con qué gano al hacer esto, ¿ya? Si me sirve para avanzar, si me sirve para mostrarme, si hablar en una reunión me está abriendo posibilidades, por ejemplo, para un posible ascenso, o para visibilizarme, o para mostrarme, etc. ¿Ya? Entonces,
primer punto es, para vencer el miedo, es conectar con el para qué, ¿ya? ¿De qué me sirve hacer esto? ¿Ya? ¿O para qué me sirve? Y conectar con eso y motivarse con eso. ¿Ya? Segundo lugar, bueno, y ahí, volviendo, algo que también puede servir mucho es conectar con el beneficio que esto puede generar también para otras personas. ¿Ya? ¿Cuánto puedo, por ejemplo, en caso de que me dé miedo hablar en reuniones, cuánto puede aportar esto al trabajo en equipo? ¿Cuánto puede aportar al crecimiento de otros? Como también desde ahí. O, por ejemplo, si conecto con, digo, ya, me da miedo hacer tal cosa y lo enfrento, pucha, ¿qué posibilidades me abre? Y desde ese lugar, no sé, pues puedo optar a mejores opciones para compartir con mi familia, porque quizá el mostrarme, el hablar, me vaya a permitir optar a mejores cargos y entonces tener un mejor ingreso, y eso evidentemente va a traer una serie de consecuencias positivas a la vida. Entonces, lo primero es conectar con el para qué, ¿ya? Cuando queremos vencer un miedo, en este caso el miedo al error, tenemos que conectar, a ver, ¿de qué me sirve enfrentar esto? ¿Ya? Para tomar la motivación y la fuerza para hacerlo. ¿Ya? Después, número 2, segundo lugar, conectar con las emociones que nos produce y tenerlas presentes en el proceso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos miedo a equivocarnos, evidentemente, como el nombre lo dice, una de las emociones que aparece con mucha recurrencia es el miedo y la otra es la vergüenza. ¿Ya? Entonces, frente a la vergüenza, decir, sí, tengo vergüenza, ya, pero ¿qué es lo peor que podrían decir de mí o que podrían pensar de mí? Y probablemente la respuesta es nada. Y cuando se trata del miedo, preguntarnos qué es lo peor que puede pasar, ¿ya? Y en el fondo prever situaciones, ¿ya? Porque ahí está la utilidad del miedo. Si tenemos miedo a equivocarnos, la idea no es que nos paralicemos, sino que tomemos medidas, en el fondo, para equivocarnos lo menos posible, ¿ya? O sea, y dentro de esas medidas puede estar el pedir ayuda, ¿ya? Que es una medida que nos cuesta mucho cuando tememos equivocarnos y asumir que no sabemos, ¿ya? Porque pucha que cuesta asumir, no sé, necesito ayuda, ¿ya? Y aquí me quiero agarrar del tercer punto, que es pedir ayuda. Tenemos que también asumir que en ocasiones en la vida nos toca ser aprendices e inexpertas, y preguntar, preguntar y seguir preguntando si no sabemos. Hace un tiempo atrás con una clienta me contaba em, que en el trabajo tuvo un episodio donde donde cometió, no sé si un gran error, pero se equivocó, ¿ya? Em, y al empezar a indagar qué es lo que había pasado, ella se dio cuenta que su gran error en este miedo a equivocarse fue el no asumirse como que no sabía y el no pedir ayuda, ¿ya? O pidió ayuda una vez, pero una o dos veces y esta persona en el fondo no le entregó la ayuda de inmediato, pero en vez de insistir, ella lo hizo sola, no quiso ir ante su jefe o ante otro compañero de trabajo para decirle, pucha, necesito ayuda para hacer esto, porque no sé, o no sé si está bien hecho, ¿ya? Y finalmente terminó equivocándose, evidentemente no fue el fin del mundo, se pudo reparar, etcétera, pero para ella fue como que pudo graficar exactamente lo que pasaba cuando tenemos este miedo a enfrentar, este miedo al error, porque finalmente la gran paradoja es que el miedo a equivocarnos finalmente nos termina llevando al error, ¿ya? El miedo a equivocarnos nos hace menos productiva porque nos estresa, baja nuestra productividad, baja nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces, el tercer punto tiene que ver con aprender a pedir ayuda y asumirnos como inexpertos, ¿ya? O sea, no lo podemos saber todos, ¿ya? Y también cuando lo sabemos todo en un cargo ya se vuelve latero y nos pasa que tenemos ganas ya de movernos a otro lado. Entonces, tenemos que asumir que a momentos nos toca ser aprendiz, que a momentos nos toca ser inexperto y desde ese lugar pedir ayuda, ¿ya? ¿Qué más? Lo otro, importante. El cuarto paso tiene que ver con paciencia, ir de poco a poco, paso a paso, ¿ya?
En mi caso, que lo grafico con el tema del auto, yo partí moviendo el auto en el mismo estacionamiento, después lo saqué al estacionamiento de arriba, al primer piso, que está en el -1, después lo saqué a la calle, después llegué a la esquina de la casa, ya están distintos días, y bueno, después salí con mi marido y finalmente me lancé sola y ahora ando sola. Entonces lo mismo pasa cuando tenemos miedo a equivocarnos. Si hay una tarea que te da miedo, en el fondo pide ayuda y hazlo poco a poco, ¿ya? No te lances a hacerlo todo de inmediato, ¿ya? Entonces si en el fondo, por ejemplo, tienes que terminar un informe de aquí al viernes, y tú sabes que lo vas a dejar para el viernes a última hora, porque eso hacemos, en el miedo al error, procrastinamos y lo dejamos para el final. En vez de dejarlo para última hora, hazlo poco a poco. Entonces, por ejemplo, mañana puedes partir, en verdad, a este nivel, abriendo el archivo o abriendo un Word y poniendo el título del informe que tienes que realizar, ¿ya? Anotando en tu agenda que lo vas a hacer, primer paso. Luego, abrirlo, ¿ya? Abrir el programa donde vaya a trabajar. Después, ingresar un par de datos, y así, de a poco, ¿ya? Es como irnos amigando con esto. La idea no es llegar y hacerlo todo una, porque también puede pasar que si nos lanzamos con todo sin pedir ayuda, y queremos hacerlo todo al tiro, también puede ser que nos equivoquemos y eso nos va a generar también mucho más miedo, y decir como, pucha, tenía razón, mm, debería haber evitado esta situación, ¿ya? Y lo último, que es lo que suena más simple, pero es lo más difícil, y que es en la misma línea de la anterior, simplemente hacerlo, ¿ya? En la acción es donde nos vamos segurizando, es donde nos vamos aprendiendo, es donde vamos aprendiendo, es donde nos vamos perfeccionando, ¿ya? Recuerda que así aprendiste a caminar, así aprendiste a hablar, así aprendiste a andar en bicicleta. Entonces, date la oportunidad de hacerlo y en la acción ir aprendiendo, ¿ya? No sacas nada con leer, 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 que yo se lo escucho a muchas clientas, que me dicen, pucha, y si tengo abiertas no sé cuántas ventanas en el computador porque leo y busco información, eh, pero no concreto, porque nunca es suficiente, porque nunca está perfecto, porque no me quiero equivocar. Eh, Sí, Clau. La Clau me dice, cuesta enfrentar a la crítica, claro, cuesta enfrentarse a la crítica de los demás, cuando uno quiere hablar en una reunión y que te critiquen el cómo expresas la idea. Eh, sí, pero ahí, Claudia, justamente podéis aplicar esto que tú decías, ya. Entonces, ¿qué es lo que me da miedo de hablar en reunión? Ya, que me critiquen cómo me expreso. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es escuchar ese miedo, de que mi miedo es que critique mi forma de expresarme y de repente revisar mi forma de expresarme, ¿ya? En vez de, eh, en vez de quedarte paralizada y simplemente decir, oh, tengo miedo y me quedo callada, ¿cachai? Entonces es como, no niegas el miedo, sino que asúmelo. O sea, tengo miedo de hablar en esta reunión, me da miedo hablar. ¿Cómo me preparo para eso? ¿Ya? El miedo es una emoción que si la escuchamos, en vez de paralizarnos, lo que hace es permitirnos prepararnos para. ¿Ya? Entonces, si el miedo es a eso, a que te critiquen por la forma de hablar o cómo expresas tus ideas, bueno, entonces como ir a darle una vuelta, cómo lo puedo hacer de una forma distinta y nuevamente, como yo decía, partir poco a poco. Ya lo puedes hacer en una primera instancia, decir, ya voy a opinar una vez, voy a decir una frase en la reunión, e ir de a poquitito, ¿ya? Porque solo haciéndolo, como yo les decía, es la única forma de que logres segurizarte en este tema, ¿ya? O sea, en lo que hagamos en la vida, la única forma de adquirir confianza y seguridad es en la acción. No hay otra forma. Si alguien conoce otra, por favor, que me la enseñe porque yo todavía no la descubro, ¿ya? Evidentemente hay que hacer todo un trabajo previo de prepararnos, o sea, de construir confianza en nosotras en términos de cuáles son mis recursos, etcétera, cuáles son mis capacidades, pero el 80% de la pega está puesto en la acción. Entonces, ¿cómo hacerlo sin que sea tan atemorizante o tan angustiante? Es poco a poco, justamente. ¿Ya? Prepararme, escuchar mi emoción, decir, a ver, me da miedo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Ya? Lo mismo,
En el caso de la Claudia decía cuando era una reunión, pero puede ser, por ejemplo, alguna tarea que tengamos que entregar y que nos dé miedo embarrarla o no saber hacerlo o que me dé miedo que en tal punto siento que no sé y me da miedo equivocarme. Entonces, en ese punto pido ayuda, ¿ya? Y parto poquito a poquito y voy avanzando de a poco, ¿ya? Pero evidentemente generando acciones, porque sin acciones eh, tampoco nos sirve de nada. O sea, si no hay acciones, es claro, no somos eficientes, no somos productivos, ¿ya? Eh, y como les decía, es en la acción, ese es el último paso. En último lugar, me gustaría incluir un componente del que yo siempre hablo, que es el tratarnos con amor, ¿ya? Entonces, cada vez que sientas que te estás equivocando, que no está tan perfecto como lo quieres hacer, decirte a ti misma ya, tranquila, estás aprendiendo, va a ir mejorando, pide ayuda. Es imposible si no sabes que sea perfecto, ¿ya? Y eso va a ir bajando tu ansiedad, te va a hacer volver al foco de aprender, ya de una mentalidad de aprendizaje, no una mentalidad fija, y te va a poner el foco en el proceso de aprender, más que en si me equivoqué y en culparme y en castigar, ¿ya? Entonces, resumiendo, chicas, los puntos o los pasos para lidiar con el miedo al error son, bueno, en primer lugar, em, tratar de hacer un cambio de mentalidad donde comprenda que no equivocarme es imposible, donde asuma que la equivocación es humana, que el error es humano y que lamentablemente nos vamos a equivocar en algún momento. Yo sé que suena horrible, espantoso, espantoso, pero nos vamos a equivocar en algún momento y qué es lo peor que podría pasar si nos equivocamos. Y tampoco es tan terrible, ¿ya? A nadie lo van a despedir por cometer un error, ¿ya? A menos que sea un error demasiado grande, pero tendría que ser una metida de pata muy, muy grande, ¿ya? Entonces, ya, en primer lugar, cambiar la mentalidad, ¿ya? Comprender que el error es parte de ser humana y que en el fondo sí o sí me voy a equivocar, ¿ya? En segundo lugar, conectar con la motivación, con su para qué y los beneficios de realizar esta tarea. Entonces yo le decía desde que si hablo en reuniones y saco la voz y aprendo a hacerlo, puedo estar abriendo posibilidades para mí en términos de avanzar profesionalmente, en términos de posibles ascensos, en términos de que otros perciban el trabajo que yo hago, la calidad de mi trabajo, cuáles son mis valiosos aportes, quién soy yo. Ya si estoy callada para todas las reuniones, evidentemente hay muchas menos posibilidades de ascender profesionalmente, ¿ya? Entonces, en primer lugar, o sea, como les decía, el cambio de la mentalidad, ingeniárnosla con hacer un cambio de mentalidad, repetirlo. Al principio nos va a ser difícil, pero de a poquitito irlo repitiendo. Segundo, conectar con tu motivación o con tu para qué. ¿Ya? Entonces yo les decía aquí es como, ya, entonces si el hablar en reuniones me abre más posibilidades a nivel laboral, eso me va a permitir ascensos a futuro, me va a permitir generar mayor confianza en mí misma, me va a permitir crecer en mi carrera y eso me va a permitir, por ejemplo, tener mejores ingresos y entonces, pucha, me voy a poder ir a ese viaje que quería ir hace mucho rato con mi familia o voy a poder comprar el auto que quería comprar hace mucho rato o voy a poder acceder, no sé, a comprarme esa casa, generar los ahorros para comprarme esa casa que quería comprarme o anda, o sea, vayamos a saber cuál sea la motivación de cada uno, ¿ya? Entonces, asumir que equivocarse es humano, conectar con la motivación para enfrentar la tarea, conectar con las emociones y escucharlas, no es hacerse la loca. Entonces, si sentimos miedo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tomamos medidas para prever esa situación, pero comprender qué es lo peor que puede pasar y preguntármelo una y otra vez. Te vas a dar cuenta que probablemente lo peor que puede pasar no es nada tan grave, ¿ya? Entonces, escuchar el miedo, escuchar la vergüenza, no hacerse los locos, decir, sí, tengo miedo, sí, tengo vergüenza, ¿por qué? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ya, y me preparo para eso. ¿Qué más? Cuarto lugar, pedir ayuda y asumir que nos toca ser aprendices e inexpertos en algún momento y preguntar y seguir preguntando, ¿ya? Si no sabemos, la única forma de aprender es pidiendo ayuda,
¿ya? Que sí, la única forma. Ya lo otro que les decía es partir de poco a poco, paso a paso y con paciencia. Por ejemplo, en el caso de la Claudia que me hablaba de que ella tenía mucho miedo a hablar en reuniones, eh, eh, por ejemplo, ya escucho el miedo, tengo miedo que me enjuicien por tal cosa, ya, me preparo para esto y la primera reunión a la que vaya me voy a proponer hablar una vez, no sé, 5 segundos, hacer una pequeña opinión. ¿Ya? Después me voy a proponer hacerlo en 2 reuniones, en 3 y así, ¿ya? Poco a poco. En sexto lugar, en la misma línea, simplemente hacerlo, ¿ya? Y ahí nos vamos a ir segurizando, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir perfeccionando. Como les decía, así aprendimos a caminar, así aprendimos a andar en bicicleta, así aprendemos a hablar y así aprendemos toda la vida, ¿ya? Y es la única forma de segurizarnos. Y en último lugar, también trabajar la compasión con nosotras mismas es eh, decirnos a nosotras cuando cometamos pequeños errores o cuando no lo hagamos tan bien como lo esperábamos nosotras, decirnos a nosotras mismas, tranquila, estás aprendiendo, vas a ir mejorando, como convencerse de que es imposible eh, que si no sabemos sea perfecto, ¿ya? Eso es, chicas, por hoy. Yo pretendía hacer una transmisión más cortita, pero resultó ser igualmente de larga. Como en otras ocasiones, quiero invitar a aquellas mujeres que están decididas y comprometidas y motivadas a generar cambios en su vida a nivel profesional para empoderarse, para brillar profesionalmente, para conectar con la seguridad, dejar de lado la autocrítica, dejar de lado el miedo a equivocarse, esta constante duda de lo haré bien, lo haré mal, eh, no me gusta cómo quedó, no es suficiente, y que eso les lleve a una sobrecarga laboral y entonces su vida personal y profesional esté absolutamente desequilibrada. Para esas mujeres que andan en búsqueda de empoderarse, de brillar profesionalmente, de generar la confianza en sí mismas para avanzar en sus carreras y salir del estancamiento, como en otras transmisiones en vivo, las invito a postular a una sesión gratuita de claridad. Voy a dejar en el grupo de Facebook el link para postular a esta sesión. Y quienes están en Instagram, si están interesados, me pueden escribir, mandar un direct y yo les explico cómo postular a esta sesión, ¿ya?